Este salmo es un salmo de acción de gracias por la salvación recibida de Dios. Salmo de acción de gracias por la salvación recibida de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido la salvación de parte de Dios? Todos ellos que contestaron están agradecidos entonces y vamos a darle gracias a Dios. Dice así: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Versículo 23 dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Otra versión dice: nos regocijaremos. Esto es, ¿verdad? Vamos a hacerlo con mucho gozo y con mucha alegría, ¿verdad? La Biblia en múltiples pasajes dice que cantemos como alegres a Dios, ¿no es cierto? Habitantes de toda la tierra. Así que pues yo les pido para iniciar una sonrisa. Los que están aquí, eso, allá atrás, muy bien, están haciendo muy bien de este lado. Allá atrás, eso, muy bien, de este lado. Sí, están ahí, eso, los de ahí están en los controles y los de aquí enfrente también sonriendo, ¿verdad? Amén. Oremos, hermanos, oremos. Padre hermoso, te alabamos, te bendecimos, Señor. Cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, de alabarte y glorificarte, Señor. Recordando, Señor, el motivo del gozo es, número uno, Señor, nuestra salvación. Gracias, Señor, por ese hermoso regalo que tú nos das, Señor. Y como hijos tuyos, Señor, en esta mañana alabaremos tu nombre, glorificaremos tu nombre, Señor, cantaremos cantos, escucharemos tu palabra, Señor. Todo sea, Señor, de tu agrado, todo sea, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Mi hermano Sabi para dirigir estos cantos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: mejor es un día estar en sus atrios, ¿verdad?, que 1000 fuera de ellos. Dios te bendijo esta semana. Dios te libró de accidentes, de la gente violenta. Dios te dio de comer. ¿Hay motivos para alabar a Dios? Sobran, ¿no? Vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar: ven, es hora de adorarle. Aleluya. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Amén. ven, es hora de alabarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, ven, es hora de adorarle. Fuerte. Sí, Señor.
Ven. Aleluya. Ven. Amén. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Eres rey, confiésalo. Eres rey, fuerte. Eres rey. Eres rey. Eres rey. A su nombre. Amén. ¿Tú crees que el nombre de Jesús tiene poder? No, de verdad. ¿Tú crees que el nombre que está escrito en la Biblia, Jesucristo, tiene poder? Te voy a compartir algo que me pasó en la semana, para que veas cómo Dios es bueno, a pesar de que nosotros, como yo, somos malos. Yo siempre que regreso de la oficina, me bajo en el metro y camino hasta mi casa. Me gusta mucho caminar. Y el jueves, miércoles, me parece, pues yo iba con mis audífonos, escuchando música, viendo los lugares. Y de repente veo que me empieza a seguir un chavo, ¿no? Y desde que se me emparejaba, le pegaba las cosas, así. Y yo, pues la verdad, lo veía de reojo. Y fue una parte donde se me emparejó y la verdad, pues ya, yo me paré. Y volteé a verlo así, o sea, lo confronto. Le digo, ¿me hablaste? Y el chavo me dice, sí. Y empieza a tirar sus cosas y empieza a preparar, ¿no? Para venirse. Le digo, ¿estás bien? ¿Cómo que si estoy bien? ¿A ti qué te importa o qué? Le digo, pues eres una persona. Haga de cuenta, hermano, que sus hombros empezaron a ser chiquitos. Le digo, Cristo te ama. Dice, eso no me lo esperaba. O sea, el nombre de Cristo desarma a cualquier persona. La maldad del mundo, el nombre de Cristo lo hace mantequilla, hermano. Pero te digo que si tú crees que el nombre de Cristo tiene poder, es bendito. Amén. Así que no creas que decir su nombre es cualquier cosa. Su nombre de Cristo tiene un impacto tremendo en las personas, en los corazones. Vamos a cantarle al Señor que Él es bendito, con un corazón agradecido, creyéndolo. Amén. Gloria a Dios. Te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda potestad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación cantará. Amén.
Solamente si lo crees, da un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Amén. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda potestad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración, mi amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Y tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. A su nombre. Gloria a Cristo, hermanos. ¿Tú crees que el Señor es digno? ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Tú te hiciste solito, hermano? ¿Quién te hizo? Él te da la vida, Él te da el trabajo, te da el sustento. Merece todo de nosotros. ¿Quieres alabarle? ¿Quieres seguir alabando? Cántale al Señor, quiero alabarte. A su nombre. Quiero alabarte, más y más aún. Quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún. Quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Y quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Alabarte, más y más aún. Quiero alabarte, más y más aún. Sí, Señor. Quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún. Quiero alabarte, más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Y
solo la iglesia. Aleluya. Las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, Señor. Quiero yo cantar. Quiero levantar. Quiero levantar mis manos a Solo a ti, Señor. Amén. Las aves. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias. Las bestias del campo reflejan tu poder. Y quiero yo cantar. Y quiero levantar mis manos a ti. Las aves. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Y quiero yo cantar. Y quiero levantar mis manos a ti. Amén, Señor. Gloria a su nombre. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, es para ti. Es por ti, Señor, que podemos caminar. Es por ti, Señor, que podemos ver. Es por ti, Señor, que tenemos la promesa de la vida eterna, Señor. Por tu sangre preciosa, Señor. Nuestro deseo, Señor, está encaminado, Señor, a adorarte. No somos perfectos, Señor, tenemos muchas fallas. No somos dignos del amor que nos das, Señor, pero es en tu Hijo Jesús que alcanzamos la gracia, Señor, que alcanzamos la misericordia, Señor. Permítenos expresarte, Señor, en esta mañana, Señor, nuestro deseo hacia ti. Díselo fuerte al Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Amén. Con todas mis fuerzas te alabaré. Amén. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Si tú lo crees, díselo fuerte, hermano. Exprésale tu deseo al Señor. Es mi deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas
mi corazón. Yo vivo, Señor, yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Solo la iglesia, me gustaría que lo cantara. Hoy te rindo mi ser. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Sí, Señor. En cada palpitar, Recibe, Señor, mientras haya aliento en mí, alabanza, Señor, de tu iglesia. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor. Nuestro deseo, Señor, es honrarte todos los días de nuestra vida. Ora conmigo, iglesia. Entrégale al Señor tu alabanza, tu adoración en esta oración. Exalta su nombre, que tu boca no deje de exaltar el nombre de Cristo, hermano. Porque Él es digno, porque Él es santo, porque Él te hizo, Él te provee, Él te salvó, Él dio la vida por ti. Porque Él te sustenta, hermano. Porque sin ti, Señor, ya estaríamos muertos, Señor. Sin ti no habría esperanza, Señor. Sin ti no habría amor ni gozo en nuestras vidas, Señor. Tú eres todo, Señor, para nosotros. Perdónanos, Señor, si a veces se nos olvida. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a su nombre. Dice este último canto: hay una fuente en mí. ¿Tú sabes de qué pasaje de la Biblia viene este versículo? Aquella mujer que sacaba agua del pozo, que le decía: Señor, dame de esa agua para que ya no vuelva a venir acá. Hoy tú le puedes pedir de esa agua al Señor, esa agua que salta para vida eterna. ¿Tú quieres que en tu vida sea una fuente que salte para vida eterna? Tenemos muchas necesidades, pero ¿sabes que para Dios ni siquiera respirar es la necesidad más importante que tú tienes? Tu necesidad más importante es la espiritual, hermano. Es esa necesidad de Cristo en tu vida todos los días. Ni siquiera comer, ni siquiera tomar agua. Es Cristo. Vamos a pedirle al Señor que inunde nuestro corazón con su agua. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Díselo, hermano. Hay una fuente. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Dentro de mí es un río, Señor. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor.
Jesús, recíbelo. Dile que hay una fuente en ti. Hay una fuente en mí, Díselo al Señor. que está brotando y que está fluyendo dentro de mí. Mis hermanas mujeres, hay una fuente en mí. Hay una fuente. Hay una fuente en mí Oh Señor, gloria a tu nombre, Señor. que está brotando, que está fluyendo Dentro de mí, Señor. dentro de mí. Mis hermanos varones, hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está fluyendo Dentro de mí, Señor. Todos juntos. Es un río. es un río de alabanza, De adoración, Señor. y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibe hoy. Es un río de alabanza Dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. 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 Amén. Que nuestras vidas sean una fuente que salte para vida eterna, que impacten a otros. Amén. Que donde quiera que tú llegues, el perfume de Cristo se deje notar. Amén. Que esa sea tu oración en este día, hermano. Dios te bendiga. Gracias, hermano Sabi. Gracias, hermano. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Que nos muestra su misericordia desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, dice aquí la palabra de Dios. ¿Cuántos reconocen que Dios es bueno? ¿Cuántos reconocen que tienen un Dios bueno? Dice, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es desde aquellos tiempos, ¿verdad? Desde el relato bíblico nosotros vemos evidencias bíblicas siempre de la misericordia de Dios. Esto es teniendo compasión de las personas, ¿verdad, hermanos? Teniendo compasión de las personas, pero en nuestros días teniendo compasión de nosotros, mirando nuestra miseria y haciendo algo al respecto. ¿Qué es lo que hizo Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué, hermanos? Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso regalo, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Ahí donde tú estás, dile gracias, Señor. Por tu misericordia, Señor, por tan hermoso regalo, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, y nosotros lo testificamos en nuestra vida, Señor, cotidiana. Nosotros lo testificamos, Señor, todos los días. Tu bondad, Señor, tú eres bueno, Señor. Cada día que despierta nuestra vida, abrimos nuestros ojos, Señor, experimentamos y gozamos del regalo, Señor, de tu bondad. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por los corazones que están aquí delante de ti, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor.
Gracias a Dios. Bienvenido, hermano, bienvenido a casa, bienvenido a Betel, bienvenido a la casa de Dios. Amén, hermanos. Bienvenido. Ya le dimos la bienvenida a las visitas. ¿Alguien más? Bueno, nuestro hermano José Luis también bienvenido, la segunda vez que viene, ¿verdad, hermano? Bienvenido, fuerte el aplauso para nuestro hermano también. Damos la bienvenida a la familia de nuestro hermano Leo, que también se estuvo accidentando, ¿verdad? Leo, quien tiene el trabajo de orar por los niños, ¿verdad? Y cada jueves que nos reunimos a orar, hasta él pide ya su participación, ¿verdad? Ya levanta la manita nuestro hermano Leo y ora por los niños, hermanos. Qué hermosa bendición, ¿verdad? Que para Dios pues no hay edades, afortunadamente, porque unos ya estamos viejitos, no se crea nada, ¿verdad? Para Dios no hay edades, sino que Él mira nuestro corazón y dice que de los niños ha perfeccionado la alabanza. Así que gracias a Dios por todos los niños, ¿verdad? Todos los niños que están aquí, nuestros hermanitos, desde los que están aquí en esta fila de aquí hasta los que están allá atrás, de este lado también. Gracias a Dios por nuestros niños, hermanos. Y bueno, pues sean bienvenidos todos. ¿Por qué no voltea con su hermano? Le dice, hermano, bienvenido, ¿verdad? Aquí en la casa de Dios. Bienvenido, qué bueno verte aquí, ¿verdad? Qué bueno encontrarnos. Qué bueno encontrarnos. Amén, hermanos. Y antes de pasar, pues vamos a pasar a nuestra enseñanza del día de hoy. Pero antes, hermanos, pues vamos a poner en las manos de Dios esta oración. Recuerde tomar su Biblia conmigo bien fuerte. Hermanos invitados, ¿en qué creemos? Bueno, esta es nuestra confesión de fe, ¿verdad? Esto testificamos que esto es la palabra de Dios y dice de la siguiente manera. ¿Se quiere poner de pie conmigo? ¿Sí? Amén. Y lo va a decir bien fuerte, ¿verdad? ¿Listo? Como dice, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén, amén. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hablas a tu pueblo, Señor. Gracias porque es un diálogo, Señor, que tenemos. Hablamos contigo y tú nos hablas, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos ese enorme privilegio nosotros. Te pedimos, Señor, por los corazones de los niños que habrán de recibir ahorita instrucción, por los corazones de mis hermanos que habrán de recibir también esta palabra, que sea transformadora a su vida, Señor, que sea relevante, Señor, a nuestra vida, Señor. Cada día ser mejores, cada día ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor, formando el carácter de tu Hijo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nuestros niños pueden salir, por favor. Gracias, hermanas instructoras. Gracias a Dios. Y usted, hermano, por favor, abra su Biblia. ¿Qué estamos estudiando? Grandes momentos ¿de qué? De avivamiento, de renovación, de restauración y de regreso a Dios en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos, es un llamado a regresar a su palabra. Gracias a Dios por esto que Dios nos permite. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Nosotros nos hemos estado deteniendo en estudiar los 10 mandamientos basados en el libro de Éxodo 20. Amén, gloria a Dios. Y es un llamado a regresar a su palabra. Recordemos que el pueblo, antes de recibir estas tablas de la ley, ¿verdad? Los encontraron pues ya en adoración delante de un becerro de oro. Ya estudiamos ese pasaje. Por lo cual, cuando bajó Moisés, dice la palabra de Dios que tomó las piedras y ¿qué? Las tablas y ¿qué? Las rompió, ¿verdad? Sin embargo, se abre una nueva oportunidad, porque Dios abre nuevas oportunidades de regreso hacia sí mismo. Y dice Éxodo 34:1, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate, ¿qué? 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Esto es Dios dando una nueva oportunidad, ¿verdad? Volviendo a escribir las tablas que Moisés había quebrado. Y en esa intercesión, pues de Moisés, vemos la intercesión. Dice Éxodo 31:10, el versículo más adelante dice, el Señor respondió, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo.
¿no? Le está diciendo Dios a Moisés, haré maravillas que no han sido hechas, ¿en qué? En toda la tierra, ni en ninguna, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda, la que yo haré contigo, hermanos. Gracias a Dios. Y hoy, el día de hoy, hermanos, estamos en la cuarta parte de nuestra serie, la renovación en la obediencia, basada, hermanos, en los 10 mandamientos. Hoy veremos el cuarto regalo, ¿verdad? Porque vimos que cada mandamiento es un regalo de Dios que dio a la humanidad, desde aquel pueblo hasta nosotros. El regalo del cuarto mandamiento, porque, hermanos, los mandamientos son un regalo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Bueno, y este cuarto mandamiento le hemos puesto como título, Descansando en la gracia de Dios. ¿Cómo se llama, hermanos? Descansando en la gracia de Dios. Y vamos a Éxodo 20, del 8 al 11. Todos aquel que ya tengan su escritura, digan amén. Eso, hermanos. Del 8 al 11. Lo tengo aquí un poquito más grande para ayudarme. Dice así, ¿lo lee conmigo? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es lo apartó para un uso exclusivo. Amén. Gloria a Dios. En la versión popular, ¿verdad? Los que están aquí antes del conocimiento de la palabra de Dios, aprendieron este mandamiento en una forma como distorsionada, ¿no? Como dice en la iglesia popular, santificarás las fiestas, ¿no? Esa es una apreciación distorsionada de lo que es la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos estudiar lo que realmente significa este mandamiento, ¿no? Hermanos, a manera de introducción, déjeme decirle que estamos, sin duda, ante un mandamiento fuera de lo común para la época, ¿sí? Un mandamiento en beneficio ¿de quién? De un pueblo que había salido ¿de dónde, hermanos? Había salido de la esclavitud, ¿sí? Y no conocía la libertad del descanso, ¿sí? No es como ahora que, ¿verdad? Los que trabajan para alguien exigen y ahora ya les dieron 2 semanas, ¿no? De vacaciones, ¿verdad? Vacaciones dignas y todo eso, ¿no? Y descansan. Unos trabajan en semana iglesia, a ver, levanta la mano. Semana inglesa, o sea, esto es de lunes a viernes, ¿sí? ¿Quién trabaja hasta el sábado? ¿Verdad? Pero antes no se veía esto, y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, hermanos, este mandamiento era un recordatorio para este pueblo, primero de su identidad con Dios, de cómo Dios había creado el mundo en ¿cuántos días? En 6 días, y había descansado el día séptimo. Amén. Entonces, hermanos, estamos ante un mandamiento que, fíjese bien, que ponía a prueba su fe y confianza en que Dios les iba a proveer, en que Dios les proveería. Hermanos, entonces este mandamiento es un desafío para confiar en la provisión de Dios y también es un desafío a la obediencia y a la dependencia en Dios. Amén. Déjeme darle la manera de ilustración. Platicaba yo con mi mamá recientemente y ella es una persona ya de edad avanzada, ¿no? Lo digo esto porque vivieron otra época, ¿sí o no, hermanos? ¿No? Vivieron otra época, ella vivió una vida de campo y la verdad que ellos tienen pues muchos recuerdos que contar, porque así son nuestros hermanitos, ¿verdad? Le pregunta uno a los hermanos de edad avanzada y a poco no, empieza a hablar de recuerdos y no, yo en mis tiempos, ¿no le ha pasado? ¿Sí? A mí también. Entonces, mi mamá casi por lo regular cuenta acerca de su niñez, ¿no? Cuenta acerca de su infancia. Dice que fue una infancia difícil, porque ellos pues vivían en la pobreza, ¿no? Dice que hasta los pobres le decían pobres a ellos, ¿no? Imagínense qué grado de necesidad tenía, ¿no?
Y ellos pues eran dedicados al campo, era una familia de mi mamá, pues era la abuelita, eran puras mujeres, era la abuelita, era la mamá de mi mamá, era mi mamá y era una sobrina. Eran 4 mujeres que vivían solas y se las arreglaban como podían, ¿sí? Entonces ellos se dedicaban al campo, se dedicaban a la recolección de productos del monte, ¿no? Para su venta en el mercado aquí de Xochimilco, tan emblemático, ¿no? Recogían, pues, ¿qué se puede recoger en el campo? Recogían vara de escoba, ¿no? ¿Sí usted alguna vez ha usado esas varas de escoba? Se da ahí en el campo. Entonces recogían esas varas para su venta. Recogían, ¿qué más? Hongos, hierbas para té, ¿no? También, ya después, conforme fueron ahorrando, se compraron primero un becerrito, ya después les nació otro becerrito, y luego ya tenían vacas, y luego ya tenían pollitos, ¿no? Vendían leche, hacían queso, lavaban ajeno, atitichar el frijol, ¿no? Esa palabra significa que a veces había unos que sembraban, pero no recogían todo. Entonces, ¿qué hacían? Pues ellos iban como que a recoger, ¿verdad? Las vainitas, ¿verdad, hermana Marisol? Sí, usted más o menos sabe también estos relatos, ¿no? Iban a recoger las vainitas que dejaban pues los que habían ido a cosechar y no se habían llevado todo, ¿verdad? Y esas vainitas pues lo usaban y era un poquito de frijol, o a veces recogían haba, o a veces maíz, ¿verdad? Y después pues ellos ya también pudieron sembrar un cachito y etcétera. Pero cuando ella me estaba dando ese relato, yo en medio de relato y al propósito la interrumpí y le hice una pregunta directamente. Y le dije a mi mamá, pero mamá, ¿qué día descansaban? ¿Qué día descansaban? ¿No? Entonces ella me miró la verdad extrañada, ¿no? Así como diciendo, o sea, ¿no estás escuchando todo lo que te estoy contando, no? Dijera una autora por ahí, ¿me estás oyendo? Lo está pensando, ¿verdad? O sea, de asombro, la verdad, la cara de mi mamá ante la ignorancia, ¿no? Como diciendo, ¿qué no estás escuchando lo que estoy contando? Que íbamos al día. Entonces su respuesta contundente fue, ninguno. Mamá, ¿qué día descansaban? Ninguno, me contestó. Eso era imposible de hacer, porque todos los días teníamos que trabajar, porque si no trabajábamos, ¿qué? No comíamos. Pero no tan solo nosotros, también los animales no podían quedarse sin comer, sin limpiarse, sin ordeñar, sin recoger pastura para ellos, se les daba pastura. Dice mi mamá que a veces pues apenas le daba a la vaca número 1 la pastura, dice, porque nunca se llenaban, las vacas. Le daba la pastura número 1 a una vaca y dice, ya cuando iba a 2, 3, resulta que la primera ya estaba levantando las orejitas porque quería más, ¿no? Ya se la había acabado. Esto es que también los animalitos tenían un día a día, ¿sí? Sí, me estoy explicando. Entonces, hermano, era imposible, esto era imposible, todos los días tenían que trabajar. Era una necesidad ineludible. Es por eso, hermanos, que en este mandamiento, el primer punto que quiero darles a ustedes es la fe verdadera. ¿Cómo dice allí? La fe verdadera en la dependencia en Dios. ¿La fe verdadera en qué? En la dependencia en Dios. Porque en términos simples, pues vemos lo que dice la Escritura, ¿no? Este mandamiento les llama a la obediencia, a dejar de trabajar un día de la semana, incluyendo a quienes, hermanos, a toda la familia. Dice, primero, tú, y después, tu hijo, tu hija, ¿sí? Primero a toda la familia, pero también ¿a quién más, hermanos? A la servidumbre, ¿sí? Porque hay unos que, ¿verdad? Como los hacendados que a lo mejor podían tener ciertos lujos, ¿no? Bueno, yo descanso, ¿verdad? Yo obedezco, pero mi trabajador que trabaje por mí, ¿no es cierto? Y ya, pues yo obtengo las mismas ganancias. No, también llamaba a la servidumbre, pero también a sus animales, a la tierra, incluso si tuvieran extranjeros viviendo entre ellos, ¿sí? Eso es en términos simples. Pero en términos espirituales, hermanos, Dios les llama a la fe verdadera, a la absoluta confianza en la provisión divina, a la total dependencia de Dios. Porque déjeme decirle que siempre se ha tratado, la Escritura ha tratado de esto, ha querido Dios que siempre dependamos de Él, ¿sí o no, hermanos? Si no, mire toda la historia bíblica, ¿no? Desde los primeros humanos que estuvieron en esta tierra, desde la primera pareja revelándose a depender de Dios.
¿Sí o no, hermanos? ¿Ellos qué lo tenían? Ellos lo tenían todo, ¿no es cierto? Dios proveía todo lo que necesitaban. ¿No les hacía falta, hermanos? Nada. Pero ellos ¿qué? Ellos querían ser autónomos, ¿no es cierto? Fue eso, queriendo decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, siendo como Dios o siendo como dioses, ¿no? Con facultades, con criterios independientes, no confiando en Dios, sino en sus propios conceptos, ¿no? Como los bebés, ¿no? No sé si se ha dado cuenta que esa es parte de la naturaleza. A veces vemos a los bebés y ¿no les pasa, hermanas? O cuando ven un bebé que avientan así hasta los manotazos, así como que quítame esta mamila, ¿no? Quítame esto, ¿no? Si el bebé tuviera la suficiente fuerza, de verdad que le da una tunda a la mamá, ¿no? De verdad, ¿no? Porque sí es cierto, desde el principio han querido hacer los bebés de esta manera, ¿no? Pero vemos en la evidencia bíblica, Abraham, ¿no es cierto que no descansó en la promesa de Dios que le iba a dar descendientes? ¿Sí? Sino que vemos ayudándole a Dios, ¿no? A suplirle una descendencia, ¿no? O Moisés ayudándole a Dios a proveer agua para el pueblo, ¿no? Golpeando la piedra, ¿cuántas? 2 veces, en lugar de obedecer, confiar y hablarle a la piedra. O como el joven rico, ¿no, hermanos? Cuando Jesús lo llama a la dependencia en él y no de sus riquezas, porque ese es el meollo del asunto, ¿no? Cuando Jesús le dijo, ¿los mandamientos conoces? ¿Y qué dijo el rico? Desde mi juventud, ¿no? Desde mi juventud los he guardado. Y Jesús le dijo, una sola cosa te hace falta. Una sola cosa te hace falta. ¿Qué era esa cosa, hermanos? Dependencia total en Él, ¿sí? Porque le dijo, vende todos tus recursos, o sea, todo lo que tú, en lo que tú confías, vende todo lo que tienes, dado a los pobres y sígueme, ¿no? Esto es, depende de mí. Y dice la Escritura que el joven rico se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas, ¿no? Y Jesús dice, ¿no? Es tan difícil que pase un rico por el reino de Dios, es más fácil a un camello, ¿no? Que pase por el ojo de una aguja. No que las riquezas sean malas, hermanos, definitivamente no. Lo que está diciendo es que a veces un rico, ¿verdad? Está acostumbrado a ¿qué? Aquí yo mando, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo, ¿no es cierto? Él da órdenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su dinero le da para hacer eso, ¿sí? Sin embargo, lo que Dios quiere es, a ver, no confíes en tus riquezas, no confíes en tu estatus, no confíes en lo que tú tienes, sino ve, haz esto y sígueme. Esto es, depende de mí, ¿verdad, hermanos? Siempre se ha tratado de esto. Por eso el apóstol Pablo les escribía a la iglesia de Filipos desde la prisión. Fíjense en qué condiciones les dice. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y termina alabándolo al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, eso es fe verdadera, eso es dependencia en Dios, hermanos. Debemos de confiar en que Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Él proveerá todo lo que necesitamos, hermanos, en esta tierra. Aún se incluye el valor para enfrentar la muerte como lo hizo Pablo. Sin embargo, hermanos, tenemos que hacer la diferencia, saber la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades, porque no es lo mismo. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad?, que está para concedernos nuestros deseos o que cumple deseos. Dios es nuestro pastor. Salmo 23. Jehová es nuestro pastor, ¿sí? Y Él sabe realmente lo que necesitamos. Así que nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, en el contexto de la vida de las personas de aquella época, era una época en donde la gente iba al día, sobrevivía de su trabajo diario. No sembrar, o cosechar, o recoger, o no ir a recolectar, o no ordeñar, o sacar a pastar a los animales, o ir a trabajar la tierra, o arar. Era realmente un desafío a tener una fe verdadera en Dios. Dejar de trabajar un día, hermanos, era la bendición y era el regalo de experimentar la fe verdadera en que Dios suplirá todo lo que
necesitaran. Dios supliría todo lo que necesitarían. Y ellos descansarían en Él. Amén, hermanos. Así que, hermanos, este mandamiento nos lleva a experimentar, a vivir la fe verdadera en la dependencia en Dios. Hermano, es una invitación. Ven y descansa en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Número 2, la fe práctica. ¿En qué? La fe práctica en la obediencia. Vimos primero en la dependencia, ahora la obediencia. Amén. Hermanos, esta no era una ley nueva, ¿sí? Esta ley ya existía aún antes de ser escrita en los 10 mandamientos, aquí en el Decálogo. Pero aquí está siendo confirmada, hermanos. Si nos damos cuenta, el cuarto mandamiento comienza con la frase ¿qué? Acuérdate. ¿No es cierto? Acuérdate, esto es, trae a memoria, que no se te olvide algo que ya sabes. ¿No usamos esa frase cuando decimos acuérdate? Oye, acuérdate de pasar por, ¿no? O acuérdate de, es esto, traer a memoria algo que ya sabemos, ¿sí? Entonces Dios le dice, acuérdate del día de reposo, ¿no? La primera mención la podemos ver en el libro de Génesis del 2 al 3, y dice, podemos ver cómo Dios descansó, ¿qué? Un día, ¿no? Quiero aclararles que no es como quien está cansado, porque Dios no se fatiga, Dios no necesita descansar, sino como quien está satisfecho. Amén. Isaías 40:28 dice el profeta, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice más adelante que no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que, hermanos, Dios no necesita descansar, pero lo que está haciendo aquí, está estableciendo el ciclo de la vida humana y ejemplificó la necesidad de reposo. Dice el texto, vamos conmigo ahí en el 1. Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Versículo 2 dice, cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado su obra de creación y descansó de toda la obra de su labor. Descansó, esta palabra es cesó de toda la obra de su labor, porque la palabra Shabbat significa no descanso ni relajamiento, ¿no? Sino cesación. Esto es suspensión, término del trabajo, ¿sí? Hermanos, entonces la razón para que el sábado pues se da objetivamente aquí, hermanos, se da, basado en el hecho de que Dios creó y llegado el momento cesó su obra de la creación el séptimo día, ¿sí? Porque lo vemos en el versículo 3, si usted va ahí en el versículo 3, dice, Dios bendijo el séptimo día y lo declaró ¿qué? Santo, porque ese fue el día en que descansó de su obra en la creación. Entonces, hermanos, la ordenanza dada por Moisés aquí, en el mandamiento de Dios, se fundamentó en la semana de la creación. El sábado fue el día sagrado, ordenado para el ciclo semanal. Dios lo santificó, esto es, lo apartó para un uso específico, porque Él reposó ese día. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén, gracias a Dios. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿nosotros debemos de guardar el séptimo día de la semana? ¿El sábado? Déjeme decirle que de todos los mandamientos nunca hay controversia en todos los demás, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, bueno, pues eso nos queda claro, ¿no? No te harás imagen, pues también nos queda claro, ¿no? Ya vimos todo lo que implica este mandamiento, ¿no? No matarás, no adulterarás, ¿verdad? No darás falso testimonio con tu prójimo. Eso está muy claro si no hay debate, pero aquí sí ha habido polémica y hay debate, y más en el terreno del cristianismo, ¿no? Pero no solo, hermanos, en nuestra época, sino desde la época donde Pablo escribe. Fíjese bien cómo decía en Romanos 14, 5 y 6. Recordemos que la iglesia se conformaba por gentiles, ¿verdad? Y judíos. Y unos defendían el hecho de que sí y otros defendían el hecho de que no. Y dice Romanos 14, 5 y 6, versículo 5. ¿Cómo dice? Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones.
El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. ¿Se da cuenta? Ya había ahí un debate, ¿verdad? De que este día es más especial que este día es más especial. Vamos a ver entonces, hermanos, qué dice la palabra. ¿Sale? Vamos a ver nosotros qué dice la palabra. Voy a irme rapidísimo. Primero, Mateo 5:17, recuerden cuando Jesús, la gente pensaba que Él había venido para anular la ley, ¿no? Dice que Cristo no vino a abrogar, no vino a anular la ley o los profetas, sino que vino ¿a qué? A cumplirla, ¿sí? A darle su cumplimiento, pero también Cristo vino a darle su verdadero ¿qué? Significado. Porque recordemos, hermanos, que toda la Escritura nos lleva ¿a quién? Toda la Escritura nos lleva a Cristo. Todos los pasajes del Antiguo Testamento apuntaban ¿a quién, hermanos? A Cristo. Todo es símbolo anticipado de lo que había de venir, ¿no? Desde la Pascua, los panes, el tabernáculo, el día de reposo. Todo es sombra de lo que había de venir y todo tuvo su cumplimiento y tiene su cumplimiento ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Está usted de acuerdo? ¿No? Es por eso que Pablo escribe a los Colosenses 2:16 y 17. Dice así, si usted lo quiere buscar en su Biblia o si quieren leerlo ahí arriba. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de ¿qué? De fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Es por eso que Cristo da el verdadero significado del día de reposo. Vaya por favor a su Biblia, Marcos 2:27. Jesús dijo, aquí hace la aclaración acerca de lo que significaba el verdadero significado del día de reposo. Ya usted está ahí, lo tengo ahí en pantalla si se quiere apoyar, y dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, ¿sí? Dice así su Biblia, y no el hombre por causa del ¿qué? Del día de reposo, ¿se da cuenta? Hay otra versión que puse aquí, dice, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí, ¿sí? Esa es la verdadera interpretación del día de descanso. Hermanos, entonces, este mandamiento significa, ¿no? Que fue hecho ¿para quién? Para el bien del hombre, ¿sí? Como bendición, como un día de cesar de tu trabajo, de descanso, de adoración delante de Dios y comunión entre nosotros y en comunión con Dios. Esto es pasar un tiempo juntos en intimidad con el Creador y su creación, en donde nada, hermanos, nada te distraiga, ¿sí? ¿Sí o no? Usted reconoce que es un hermoso regalo. Hermoso regalo, porque si dependiera del hombre, le aseguro que muchos aquí, ¿verdad? No descansarían nunca, ¿verdad? Hay unos que son adictos al trabajo, es la verdad, ¿no? Qué maravilloso regalo, hermanos. El día de reposo, entonces, hermanos, debería de ser una bendición y no una atadura. Amén. El pueblo no existía para el sábado. El sábado les fue dado para hacerles, hermanos, un bien. Este era el hermoso regalo de este mandamiento. Pero ¿qué creen, hermanos? Llegó el legalismo y como todo legalismo lo echó a perder, ¿verdad? Ya para la época de Jesús, habían los líderes religiosos, habían hecho de este regalo, ¿qué, hermanos? Una atadura, una carga, ¿no es cierto? Como mucha de la ley. Esa es la verdad. Se habían asegurado de transformar este bello momento, este hermoso día, en una lista de prohibiciones que más que libertad para descansar, se había convertido en un día de esclavitud interpretativa por parte de los fariseos. Y Jesús mismo fue acusado y perseguido por las distorsiones de la ley y fue encarado, hermano, fue amonestado, insultado y fue el motivo para que lo quisieran matar, ¿sí o no? Déjenme darle algunos ejemplos. ¿Recuerdan ustedes el paralítico de Betesda? ¿Cuántos años llevaba este paralítico ahí? 38 años, ¿sí? Y Jesús fue acusado y perseguido por sanar a un paralítico en el día de reposo, ¿sí? Porque ¿saben por qué? Porque como la sanidad fue hecho el día de reposo, ¿no? Porque que para este pueblo era el sábado,
los judíos buscaban a Jesús para matarle, ¿no? Y dice Juan 5:16, ahí está en pantalla, dice, y por esta causa, ¿no? Porque lo encontraron a este paralítico cuando fue sano, y dijo, hey, no te es lícito hacer esto, ¿no? ¿Quién te sanó? No, pues uno me sanó, ¿no? Y dijeron estas personas, eso está mal, eso es transgresión de la ley, ¿no? Eso es pecado. Dice Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban, ¿qué? Matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban, ¿qué? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No vieron esta señal, como lo llama Juan, y dijeron, gloria a Dios, ¿verdad? Sino le buscaron, ¿verdad? Lo que sus conceptos distorsionados de la ley ya habían hecho de este día de descanso, de este día de reposo. En otra ocasión, Jesús es censurado porque sus discípulos arrancaban espigas y comían en el día de reposo, ¿sí? Mateo 12:2 dice así, viéndolo los fariseos le dijeron, ¿ya usted está ahí en el pasaje? Le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿No? Narrando cómo el rey David había entrado con su ejército al templo, ¿no? ¿Y qué se comió? Los panes, ¿no? De la proposición. Y les da un ejemplo más adelante, versículo 5, dice, ¿o no habéis leído la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. O sea, Jesús está dándoles que la verdadera interpretación, no está anulando ni está abrogando la ley, les está diciendo, no habéis leído, porque más de una ocasión Jesús les dijo, ignoráis o erráis las sagradas escrituras. ¿Sí? Y hace esta declaración, hermanos, que es para nosotros. Versículo 6 dice, pues digo que uno mayor que el templo, ¿qué? Está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Amén. Los líderes religiosos entonces habían distorsionado la ley y con ello el verdadero significado del día de reposo. Y Jesús les aclara, hermanos, y lo regresa a su verdadero significado. Entonces, hermanos, la pregunta que hacíamos, ¿debemos de guardar nosotros el día de reposo? La respuesta es sí. Sí debemos de guardar el día de reposo. Déjeme decirle que en esta iglesia guardamos el sábado. ¿Pero qué, hermanos? De acuerdo con la enseñanza de la palabra y no de acuerdo con las fechas del calendario. Amén, hermanos. Porque déjeme decirle, el reposo fue dado como una bendición y no como una... Adelante, por favor, hermano. El reposo fue dado como bendición y no como una atadura. Ya lo hemos leído. Marcos 2:27 dice, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. También, hermanos, el sábado era una oportunidad para ser liberados, para confiar en Dios y su dependencia en Él. Por eso era también como una señal de que Dios los había rescatado de la esclavitud. ¿No es cierto que Deuteronomio me dice, acuérdate que alguna vez tú fuiste esclavo en tierra extranjera, ¿no? Acuérdate que tú fuiste esclavo. Hermanos, entonces el sábado era una oportunidad, hermanos, para ser liberados, para confiar en Dios y depender de Él, y no para convertirlos en esclavos, hermanos, de una regla que les privara de su libertad. Incluso Pablo le escribe, Gálatas 4:8-11, dice así, ahí está en pantalla, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a nuevos
de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar. Dice versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La gente seguía esclavizada a los rudimentos antiguos, a todo lo que el Señor ya había demostrado, toda la escritura que se habían cumplido en Jesús, en Jesucristo, hermanos. Hermanos, el sábado era una señal del descanso, el reposo en la gracia de Dios. Hebreos 4 lo dice muy textual, muy pues no tan simple, ¿verdad, hermanos? Yo digo que Hebreos para mí es, no sé si alguna vez usted ha estado en una conversación de adolescentes, ¿no? Adolescentes en donde no sabe uno de qué están hablando, ¿sí? Usan términos de que, ¿verdad? ¿Y qué dijo? ¿Verdad? Se me quedó una palabra que mejor no la voy a decir porque, ¿verdad? De los coreanos y eso, y yo, ¿qué es eso? Pero le aseguro que los adolescentes, muchos, sí conocen de qué están hablando, ¿verdad? Hablan ese idioma. Pues así me pasó un poquito con Hebreos, hermanos, ¿verdad? Porque está hablando dos personas, ¿verdad? El autor o la autora de Hebreos con judíos, con hebreos, ¿verdad? Y ellos conocían muy bien de qué estaban hablando, hermanos. Pero vamos a ver qué dice este pasaje. Hebreos 4 del 4 le dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Sale? Ahí está en la pantalla, ¿sí? ¿Qué dijo? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mí reposo, está diciendo Dios. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes eran los que no obedecieron? Celebraban, ¿no? Guardaban el sábado, pero no entraron ¿a qué? A la tierra prometida. No entraron en el descanso de Dios. Amén. Versículo 7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? Vuestros corazones. Versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén, hermanos, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así que, hermanos, esto significa no entrar en el reposo de Dios. ¿Es sinónimo de qué? De no ser salvo. Y ser salvo es sinónimo de vivir en un sábado permanente. Ser salvo es sinónimo de vivir en un sábado permanente. ¿Cuándo celebramos, hermanos, que entramos en el reposo? En el momento, hermanos, que Dios nos alcanzó, en el momento que Dios nos transformó, nos hizo una nueva criatura, hermanos. Es entonces cuando entramos en el reposo de Dios. Hermanos, entonces, para terminar, hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida para obedecer, hermanos, este mandamiento? Pues déjeme decirle que el sábado representa nuestro descanso ¿en quién? En Jesús. Cristo es nuestro sábado, ¿por qué? Descansamos en Él. Sí hay una manera de cumplir este mandamiento, hermanos, en nuestro tiempo, y debemos de hacerlo. Descansemos, hermanos, en su gracia. No luchemos, hermano, por salvarnos. Dependamos de Él y esperemos, hermanos, en Él. Porque, hermanos, la esencia de este cuarto mandamiento sigue vigente. Sigue vigente porque seguimos dependiendo de Dios, no de nuestro esfuerzo, no de nuestro trabajo, ni del tipo de cambio, ni de los programas de, ¿verdad?, de beneficencia, ni de quién sea el presidente, ¿verdad? ¿Nosotros de quién dependemos, hermanos? Dependemos de Dios, amén. Sí es cierto, hay que trabajar y esforzarnos, hermanos, porque estar en la ociosidad, la holganacería, es pecado. Pero recordemos, hermano, que dependemos de Dios. ¿No es nuestra frase que aprendimos recientemente? Hagamos todo como si dependiera de nosotros, pero que nunca se nos olvide que todo depende de Dios. Amén, hermanos.
Así que, hermanos, este mandamiento se cumple cuando obedecemos a Dios, confiando en su provisión diaria, y se incumple cuando nos afanamos como si todo dependiera de nosotros solamente. Así que, hermanos, vayamos al desafío. Este es un desafío para usted. Número 1, vive la fe verdadera en la dependencia en Dios. Yo me he entrevistado con algunos de ustedes, ¿verdad? Y en condiciones en donde digo, ¡uy, eso no está bien! Pero es lo que se vende, me dicen. Pero no es lo que Dios quiere en su palabra. ¿Qué no confías en Dios, en su provisión? Sí. Y gracias a Dios eso se ha quitado, se ha restaurado, hermanos. Es que, hermano, es el único día que tengo para esto y lo otro, aquello, ¿no? Es que mi negocio, hermanos. Yo recuerdo que teníamos una tiendita, allá cuando yo era niño atendíamos una tiendita, y era innovadora la tiendita porque cuando empezaron a haber competencias, se vendía muy bien antes la tiendita, empezó a haber competencias, es más, pusieron una así cruzando la calle, enfrentito, ¿no?, de nosotros. Y con precios, estaba la Conasupo, ¿se acuerdan de esa tienda? Daba todo más barato. Y lo peor, entre comillas, era que nosotros teníamos que cerrar los domingos. Los que tienen negocio, ¿cómo les va con eso? ¿No es cierto que mucha gente tiene nada más el domingo para su negocio, para surtirse de sus cosas el día domingo? Pero, hermanos, vivamos la fe verdadera en la dependencia de Dios, ¿sí? Si en este pueblo le está diciendo, no trabajes un día, le está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo les sonó en aquella época este mandamiento? ¿No es cierto que sí era un verdadero desafío por todo lo que ya hemos explicado? Vive la fe verdadera en la dependencia de Dios, hermanos. Número 2, vive la fe práctica, ¿en qué? En la obediencia a Dios, porque es un mandamiento. ¿Y un mandamiento qué? Debe de ser obedecido. Amén. La fe práctica en la obediencia a Dios. Número 3, vive la bendición de la libertad, hermano, y no la atadura. Y número 4, descansa en la gracia de Dios, porque Cristo, hermano, es tu descanso. Cristo es tu descanso. ¿No es cierto que Él dijo, ese texto, si hubiere uno cargado, cansado, ¿no dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Descansemos, hermanos, en la gracia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aceptan este desafío de vivir la fe verdadera, de vivir la fe práctica, de vivir la bendición de la libertad y descansar en la gracia de Dios? Cristo es nuestro descanso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu maravilloso regalo, Señor, de los mandamientos, Señor. Gracias, Señor, porque lo vemos como una oportunidad, Señor, de disfrutar, Señor, de estos hermosos regalos que nos traen a nuestra vida bendición, traen a nuestra vida paz, traen a nuestra vida certidumbre, Señor, de que si tú lo dices, Señor, no hay tanta sabiduría en ti, Señor, que no debemos de desconfiar, Señor, que es para nuestro bien. Que tu propósito, Señor, ha sido, Señor, siempre estar con nosotros, cuidarnos, proveernos, Señor. Todo lo que necesitamos, Señor. A veces necesitamos también, Señor, la disciplina. A veces también necesitamos, Señor, la prueba, Señor, para afinarnos. A veces también necesitamos, Señor, que nos hable, Señor, con amor. Tú, Señor, como nuestro pastor, sabes de nuestra necesidad. Dice tu palabra que la sabes aún antes de que nosotros abramos nuestros labios, Señor. Tú lo conoces todo, Señor, y tú sabes que lo que no tenemos, Señor, tú sabes que no deberíamos de tenerlo, Señor. Así que muchas gracias. Y lo que tenemos, Señor, por las razones que sean, Señor, sabes que necesitábamos tenerlo, Señor. Así que muchas gracias por todo lo que provee, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, cada día más en ti. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra confianza, Señor, en ti. No dependemos, Señor, de las cosas a nuestro alrededor, Señor. Nosotros dependemos de ti, Señor. Y a veces, Señor, es difícil y a veces tiene un desafío, Señor. Pero qué bueno, Señor, que tú nos lo recuerdas y dices, acuérdate de esto. Acuérdate que esto a lo mejor ya lo sabes, Señor. No los dice, Señor, pero que hoy, Señor, nos lo recuerdas. Acuérdate de la dependencia en la gracia de Dios.
Gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios. Seguimos adelante, hermanos, en nuestro culto. En esta hora pues vamos a depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y vamos a hacerlo con un canto, ¿verdad? Mi hermano Arielito para dirigir este canto. Gracias a Dios. Prepare su ofrenda, hermanos, por favor. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a cantarle al Señor. Preparen su ofrenda, su diezmo. Y te invito a que levantes tu voz. Cantémosla, ese dulce refugio que tenemos junto a nosotros todo el tiempo. Aunque no lo veamos, aunque a veces no nos demos cuenta, Él está ahí con nosotros. Siempre está para cuidarnos, para bendecirnos. Ponte de pie para cantar al Señor. Y dile: gracias, Padre, por ser ese refugio para mí, para mi familia. Y conforme pase este canto, puedes pasar a depositar tu ofrenda. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dile otra vez. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Así como estás, cierra tus ojos, hermano. Gracias, Señor, por estos diezmos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, aún sin merecerlo. Tú estás aquí con nosotros. Bendice el empleo de mis hermanos y el empleo de mis hermanas. La fuente de ingresos de cada familia que está aquí, Señor, la ponemos en tus manos. Bendícelo, Señor, a mis hermanos que están en casa. Por mi hermano José, Señor, te pedimos por su sanidad, Señor, por la familia de mi hermana Ale en general, por todos ellos, Señor. Te pedimos por todas las personas que no pudieron venir el día de hoy y por todos los que están en casa, Señor, te lo pedimos, Señor. Quédate con nosotros. Gracias por la vida de mi hermano pastor, Señor. Síguele bendiciendo, síguele usando, Señor. Síguele fortaleciendo. Dale paz, Señor, dale tu sabiduría cada vez para guiar a tu iglesia. Mis hermanos líderes, mis hermanos, Señor, que están aquí, que conformamos tu iglesia, Padre. Quédate con mis amigos, Señor, con mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.